Bienvenidos a este canal dedicado al estudio del derecho y la filosofía política. Mi nombre es Aldo Procer y en esta ocasión vamos a tener un video especial. Vamos a responder a la pregunta no pocas veces planteada acerca de si mi bisabuela, la doctora Matilde Hidalgo Navarro de Procer, fue una activista feminista o no. Para poder responder satisfactoriamente a ese cuestionamiento, es muy importante entender cuál es el concepto de feminismo, qué significa el feminismo. Y el problema que aquí se presenta es que muchas veces el lenguaje humano es ambiguo y usando una misma palabra se hace referencia a múltiples realidades u objetos que muchas veces son absolutamente distintos. Entonces, para ello, considero que va a ser muy pedagógico el explicar el feminismo a través de una división en tres olas. Esta es la forma en la que muchos autores que estudian este fenómeno social y político pues realizan su análisis. Vamos a empezar con la primera ola. Para poder introducirnos a este tema tenemos que tener presente que algunos siglos antes a nuestro tiempo existía una situación de dificultad para la mujer al momento de querer desenvolverse plenamente en la vida social, incluso en la actividad económica, porque existían una serie de costumbres y de probablemente interpretaciones erróneas de ciertas normas morales que hacían que la mujer quede totalmente excluida de la vida fuera del hogar. Y entonces, una de las principales exclusiones que se presentaban eran en el ámbito de la educación, especialmente a un nivel superior, y en el ámbito de los derechos políticos, es decir, de la participación en el debate público, tanto ejerciendo el derecho al voto para elegir a los representantes, como para poder directamente formar parte del aparato estatal. Entonces, ante esta situación de injusticia, surgieron voces que realizaron distintas críticas. Podemos ubicarnos, por ejemplo, en el siglo XVII, con las obras del padre Dubost y del padre Paulin de la Barré, con sus libros La mujer honesta y La igualdad entre los sexos, respectivamente, donde ellos abogaron por la inclusión de la mujer en la educación, principalmente. Luego podemos avanzar un siglo más y ubicarnos en la época de la Ilustración, donde, por ejemplo, en Inglaterra, Mary Wollstonecraft, en su obra Vindicación de los Derechos de la Mujer, dio una tesis en la cual sustentaba que tanto hombres y mujeres tienen igualdad de inteligencia y por lo tanto la mujer debe poder acceder a la misma educación que el hombre, debe poder participar en la vida política y también tener independencia económica, puesto que la mujer casada en aquellos tiempos se veía totalmente subordinada a su esposo en cuanto al tema bienes se refiere. No existía la independencia económica. Entonces, esta mujer dirige su crítica especialmente hacia estos tres puntos. También podemos mencionar a la francesa Olympia de Gouges, quien redactó la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, donde asimismo sostenía que hombres y mujeres debían tener iguales derechos y obligaciones. En el mismo contexto de la Ilustración surgen pensadores como Montesquieu, como Voltaire o Diderot, que defenderán el acceso a la mujer a la vida política y a la educación. Sin embargo, para no caer en una lectura maniquea de la historia, tenemos que tener presente que también existieron otros ilustrados, como por ejemplo Jean-Jacques Rousseau, quien en su obra titulada Emilio se oponía ferozmente a la inclusión política y educativa de la mujer. ¿Por qué hago esta puntualización? Porque muchas veces el relato que se quiere vender es que la iglesia y aquellos con un pensamiento conservador fueron quienes estuvieron detrás del sometimiento de la mujer a ciertas condiciones de injusticia. Pero como podemos ver, hubieron dos sacerdotes en el siglo XVII que
más bien abogaron por la defensa del reconocimiento de los derechos de la mujer, mientras que Rousseau, que es probablemente el personaje más famoso de la Ilustración, se oponía radicalmente al reconocimiento de tales derechos. También otro personaje muy importante en cuanto a la defensa de los derechos de la mujer fue John Stuart Mill. Este político y filósofo inglés escribió una obra titulada La sujeción de la mujer, donde defendía su participación política y la modificación de ciertos aspectos del régimen marital relativos a la administración de los bienes de la mujer. Además, Mill, como político y como diputado de la Cámara de los Comunes del Parlamento británico, en el marco de una reforma electoral, propuso que se incluya a la mujer dentro de aquellas personas que estaban capacitadas para ejercer el derecho al voto. Con esto de aquí podemos concluir esta primera ola entendiendo que lo que aquí se defendía, lo que aquí se sostenía, era que hombres y mujeres tienen igual inteligencia, que hombres y mujeres pueden pues desarrollar su intelecto en todas las ramas del conocimiento sin que exista ninguna razón demostrada por la que se justifique negar a la mujer el acceso a esta educación formal o a esta, mejor dicho, instrucción. Y asimismo, con el tema de los derechos políticos, pues la mujer tiene todas las cualidades que se necesitan para poder opinar y para poder tomar decisiones en el ámbito de lo que es los asuntos de interés público. Entonces, podemos pasar a la segunda ola del feminismo. Cuando hablamos de la segunda ola, tenemos que ubicarnos inmediatamente en la Unión Soviética. En los primeros años, tras la Revolución de Octubre de 1917, aquí podemos ver que se denigró terriblemente la figura del matrimonio, entendido como una unión estable y monogámica entre hombre y mujer, y se instauró una especie de comunismo sexual, en el cual podemos presenciar la más desquiciada colectivización de todo, que ya no se limitaba únicamente a los bienes, sino que también las mujeres estaban a disposición pues, de los apetitos sexuales de cualquier hombre. Y pues en este sentido debemos mencionar que en aquel contexto existieron cabinas públicas para tener relaciones sexuales, marchas de la desnudez, ligas de poliamor, etc. Entonces, inclusive, y como es lógico, el tener este tipo de relacionamiento desordenado iba a dar origen pues, a múltiples, o mejor dicho, a una gran cantidad de descendencia, puesto que ese es el efecto del acto reproductivo. Y entonces, en ese sentido, como supuesta solución a ese problema, una conocida feminista muy representativa de esta segunda ola, llamada Alexandra Kollontai, decía: la patria comunista educará, criará y alimentará a los hijos. Es decir, el Estado es quien iba a tener en sus manos todo lo relativo al cuidado de los hijos, desentendiéndose la madre de este rol pues, que le corresponde por naturaleza. Podemos ahora sí ir a la tercera ola del feminismo o al feminismo actual, el feminismo que existe hoy, el que vemos tanto por medios de comunicación, del que se habla tanto en la calle, del que pues, los políticos están tan pendientes de cumplir sus múltiples demandas. De eso es de lo que vamos a hablar ahorita. Ese feminismo, para poder comprenderlo, tenemos que enfocarnos en su principal postulado o en su principal dogma, que es la ideología de género, también conocida como enfoque de género o perspectiva de género, que son las denominaciones con las que les gusta denominarlo a quienes lo promueven, dado que siempre buscan ocultar su carácter meramente ideológico. ¿En qué consiste esta ideología de género? Principalmente en negar el hecho que la realidad biológica condiciona múltiples aspectos de la existencia humana. ¿A qué me refiero? Roles sociales, rasgos identitarios, comportamientos, actitudes.
Entonces, ¿qué es lo que plantea la ideología de género? Que estas características, que si bien es cierto son culturales, pueden adoptarse independientemente del sexo biológico de la persona, independientemente de la realidad biológica, es decir, de aquello que corresponde a la genética, a la parte endocrina, a la parte anatómica. Y entonces, esto implicaría que por el solo hecho de la autopercepción, un hombre podría convertirse supuestamente en una mujer y viceversa. Entonces, una vez que comprendemos esto, hay que tener también en cuenta que este tipo de ideas también tienen una importante fuente de inspiración en la filosofía de Michel Foucault, quien afirmaba que absolutamente todo lo que se concebía como una verdad, como por ejemplo una verdad de tipo biológico, no era otra cosa que una manifestación de poder. ¿Qué quería decir? Que realmente no existe una realidad objetiva a la que el ser humano pueda acceder a través de su razón o de sus sentidos, sino que toda verdad esconde detrás de sí una voluntad de poder, una voluntad de dominación. Y justamente esta ideología tiene su base en esta clase de postulados, puesto que afirma que vivimos en una sociedad heteropatriarcal en la que la heterosexualidad y el patriarcado han sido impuestos a través de principalmente la religión, la cultura occidental, la tradición, y pues todos aquellos que no estén dentro de lo considerado supuestamente eh, elemento opresivo, que podría ser evidentemente el hombre heterosexual, estaría en una terrible situación de opresión, donde encontraríamos a la mujer y a toda clase podríamos llamar marginalidades sexuales, a toda clase de personas pues con distintos tipos de desviaciones en ese sentido. En este punto también vale mencionar que una de las principales precursoras de esta ideología fue la francesa Simone de Beauvoir, quien en su obra titulada El segundo sexo afirmaba que no se nace mujer, sino que una llega a serlo. Aquí, si nos ponemos a contrastar esta frase con lo que hemos explicado anteriormente, pues podemos ver que es uno de los antecedentes más claros de la ideología de género en nuestro occidente. ¿Qué más implica la ideología de género? Pues que la mujer y todas estas llamadas minorías sexuales tienen que liberarse de la estructura heteropatriarcal. ¿De qué manera? Pues normalizando la homosexualización y alejando a la mujer y al hombre también de aquellos roles, aquellos rasgos identitarios que le corresponden por naturaleza. Y es que efectivamente, a pesar de lo que pueda estar diciendo cualquier ideología, los roles sociales que han asumido históricamente el hombre y la mujer están íntimamente vinculados con la biología. Es innegable que el hombre tiene una mayor predisposición para trabajos físicos que requieran fuerza, puesto que la biología nos enseña que tiene un porcentaje mayor de masa muscular que la mujer. Tiene también, por la presencia de la testosterona, mucha más facilidad para desarrollar esa masa muscular. Asimismo, esta hormona llamada testosterona inyecta al hombre una capacidad precisamente para poder defender a la familia, para poder defender a los suyos ante agresiones externas. Y esto de aquí nadie se lo ha inventado, sino que está científicamente comprobado que es así. Y por otro lado, la mujer también posee pues unas capacidades, un talento muy superior al del hombre para poder cuidar a los hijos y a las personas más vulnerables de la familia, como por ejemplo los ancianos, ya que la mujer en su estructura psíquica posee una capacidad de comprensión, una sensibilidad, una fineza para captar detalles que es realmente única. Entonces, como podemos ver, estos roles o estos rasgos identitarios
el hombre fuerte, rudo, la mujer delicada, sensible, no son una mera imposición cultural, como podría sostener un pensador como Foucault, sino que están íntimamente relacionadas con la anatomía, con la parte endocrina y obviamente con la genética de cada uno de los sexos. Es muy clara que la intención de la ideología de género y de este feminismo de tercera ola, o también llamado feminismo radical, es la destrucción de la familia. La destrucción de la familia que está basada en el matrimonio entre un hombre y una mujer de manera indisoluble. Entonces, ¿a qué se dedica este feminismo? Pues a crear una serie de estrategias de tipo cultural y de tipo político para poder ir poco a poco minando a la familia natural que tiene pues como génesis al matrimonio que acabo de describir. ¿En qué consisten estas estrategias culturales? Pues en utilizar el cine, en utilizar los medios de comunicación, utilizar la música, utilizar la industria de la moda, para poco a poco ir masculinizando a la mujer y feminizando al hombre. Y ejemplos de esto, pues basta salir a la calle, conducir un poco y ya, al menos en nuestro occidente, podemos ver muchos ejemplos de a lo que me estoy refiriendo. Y asimismo, a nivel político, el feminismo ha penetrado de una manera realmente monstruosa, como por ejemplo con las llamadas cuotas de género, donde se obliga a que, por ejemplo, y me refiero al caso ecuatoriano, en la papeleta para presidente y vicepresidente de la República, necesariamente un candidato deba ser hombre y otro candidato deba ser mujer, lo cual no tiene ningún sentido, puesto que vulnera los derechos políticos de la persona, ya que, pues, en virtud del principio democrático, la ciudadanía está en capacidad de elegir como representante a cualquier persona que considere que tiene la destreza suficiente, la educación suficiente para poder gobernar el país, independientemente de pues, si sea un hombre o si sea una mujer. También esto se puede ver a nivel de ciertos órganos colegiados, donde se exige que exista una mitad de hombres y la otra mitad de mujeres. Lo mismo, eso no tiene ningún sentido. Es más, se está de alguna manera denigrando a la mujer, puesto que lo que se quiere dar a entender es que por sí misma, en un ámbito de libertad de elección, nunca podría llegar a pues, acceder a esta clase de puestos, sino que el único método sería la fuerza del Estado. También en otros países, principalmente europeos, esto de aquí no se limita únicamente al sector público, sino que también en el sector privado, por ejemplo, para constituir sociedades, se exige que mitad de socios sean hombres y otra mitad mujeres, violando pues la libertad de asociación y la libertad de empresa de una forma realmente escandalosa. Muchas veces cuando se habla de estos temas se piensa que es una exageración, que es un discurso de personas de ideas extremistas, ultraconservadores, pero realmente cuando uno se pone a leer acerca de las ideas de aquellas que encabezan o encabezaron las filas feministas, podemos darnos cuenta que no es así. Por ejemplo, y voy a leer la cita textual para que esto quede claro. La feminista Kate Millett decía: la institución principal del patriarcado es la familia. Otra feminista, Sheila Eisenstein: el agente de opresión es la definición política y cultural de la sexualidad humana como heterosexual. La institución de la familia y el matrimonio y los sistemas de protección legal y cultural que refuerzan la heterosexualidad son la base de la opresión política de la mujer. Es decir, es lo que hay que destruir. Es el enemigo de este feminismo radical. Obviamente, otra característica prácticamente inseparable de esta tercera ola es la promoción del aborto. Evidentemente quieren destruir la maternidad, que es la actividad más propia de la mujer que existe. Quieren ir inyectando poco a poco una especie de odio en las mujeres hacia la maternidad, hacia el ser, pues, la reina del hogar, la reina de la casa, y venderle la idea que para la realización la única forma es estar, pues, viviendo sin ningún tipo de compromiso, sin ningún tipo de vínculo estable, y pues dedicarse únicamente al éxito económico, laboral, y a
un hedonismo desenfrenado y tremendamente egoísta. Podemos también darnos cuenta que esta clase de ideas son agresoras de la naturaleza humana, puesto que lo que promueven es una vida que se puede resumir en resentimiento, cultura de la muerte y un hedonismo sin límites. Entonces, una vez que hemos hecho este recorrido histórico entre las diferentes olas del feminismo, podemos darnos cuenta que realmente, y especialmente entre la primera ola y la segunda y la tercera, lo único que tienen en común es el nombre, porque son realidades completamente distintas. Aquellas personas que estuvieron atrás del reconocimiento de los derechos políticos de la mujer y el acceso a la educación de la misma, eran personas que tenían muy claras la existencia de una naturaleza humana que había que respetar, la existencia de ciertos roles que por simple lógica, por simple observación, estaban destinados a ser cumplidos por cada uno de los sexos. Y precisamente una de estas personas fue Matilde Hidalgo de Procel. Matilde Hidalgo jamás hubiera estado de acuerdo con prácticas como el aborto, con prácticas como la homosexualidad o cualquier otro tipo de práctica afín. ¿Y de qué forma lo demostró? Pues con su propia vida, puesto que ella formó una familia mediante un matrimonio católico, cuyo vínculo se mantuvo indisoluble hasta su muerte. Y pues, además, tengo el testimonio de primera mano que fue una mujer muy apegada a valores cristianos, una mujer de una profunda vida espiritual y que nunca podría haber estado de acuerdo con promover el odio hacia el hombre, el odio hacia la familia, el odio hacia el matrimonio. Y pues, peor aún, la promoción de prácticas que están científicamente demostradas que destruyen la salud del ser humano, que enferman al ser humano y que finalmente terminan por hundirlo en la más desesperada y horripilante desgracia. Entonces yo, este video quiero transmitir como bisnieto que a pesar de la ambigüedad que existe en el lenguaje y que yo a esta primera ola no considero correcto denominarla feminismo, sino sufragismo, o sino un movimiento femenino de inspiración en el liberalismo clásico, pues quiero decir que Matilde, la autora Matilde Hidalgo, pertenece a este grupo, pero ella no tiene ningún tipo de relación con lo que es el feminismo actual, que está basado fundamentalmente en ideología de género, en promoción del aborto, en la homosexualización de la mujer, en la feminización del hombre. Esta clase de ideas nunca hubieran sido apoyadas por Matilde Hidalgo. Y eso es lo que yo quiero dejar claro en este video. Y pedir al público en general que deje de identificárselas como activista feminista, puesto que ella fue una mujer que únicamente luchó por su libertad y por dejar en claro que hombres y mujeres tienen igual inteligencia y dignidad. Muchas gracias por escuchar este video. Si tienen alguna duda, la pueden dejar en comentarios. Suscríbanse y nos vemos pronto.